En el panorama político venezolano, marcado por la polarización, la represión y el desaliento, una figura se levantó con una determinación inquebrantable. Su nombre es María Corina Machado. Ella no es una política convencional, es ingeniera, activista, la voz que se atrevió a desafiar de frente a Hugo Chávez y que se ha convertido en un referente de la resistencia democrática. María Corina Machado no solo ganó unas primarias con una victoria arrolladora, sino que también ha sido distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2024. Un premio que no solo destaca su trayectoria personal, sino que representa un contundente mensaje para la dictadura y para la comunidad internacional. Pero antes de profundizar en sus luchas, su activismo y su visión de transformación, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Es María Corina Machado la líder valiente que devuelve la esperanza a un pueblo, o la figura polémica cuyas decisiones marcan un punto de quiebre en la historia de Venezuela? Acompáñame a explorar sus orígenes, sus desafíos y su legado para descubrir quién es la mujer que decidió enfrentar el temor por amor a su tierra. María Corina Machado, nacida en Caracas en 1967, en una Venezuela que, aunque atravesaba serios problemas de desigualdad y corrupción, aún se sostenía sobre las estructuras formales de la democracia representativa, el llamado periodo de la Cuarta República. Ese contraste entre la institucionalidad democrática y las tensiones sociales subyacentes fue el caldo de cultivo que impulsó su activismo. Su ascendencia paterna y materna la conecta directamente con la tradición de la sociedad civil y el empresariado venezolano. Su padre, Enrique Machado Zuloaga, fue un reconocido empresario del sector siderúrgico, heredero del esfuerzo y la visión de su propio padre, Óscar Augusto Machado Hernández, una figura emblemática del empresariado venezolano del siglo XX. Su formación académica refleja ese mismo rigor. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Luego fortaleció su perfil con un máster en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Y complementó su preparación en la Universidad de Yale. Este bagaje, enfocado en el pensamiento empresarial y la administración de recursos, la diferenciaba de la clase política tradicional venezolana, compuesta en su mayoría por abogados y sociólogos. Su enfoque no se limitaba a la retórica política, sino a la resolución de problemas desde una perspectiva de gestión. Una visión que más adelante chocaría de lleno con el populismo asistencialista y el desorden económico del proyecto bolivariano. Antes de su incursión en la lucha política directa, Machado orientó sus energías hacia el ámbito social. Su experiencia como directora de la Fundación Atenea la enfrentó a las realidades más duras del país, concentrando sus esfuerzos en combatir el trabajo infantil y promover la educación en los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese trabajo sobre el terreno le otorgó una visión concreta de la crisis social, no era una idea abstracta, sino una realidad vivida en las comunidades más empobrecidas. Esa experiencia fue determinante. Cuando Hugo Chávez irrumpió en la escena política en 1998, presentándose como el salvador de los pobres, Machado ya entendía las verdaderas raíces de la exclusión, lo que la volvió escéptica ante las promesas mesiánicas del nuevo líder. La llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia en 1998 marcó el inicio de la Quinta República y una etapa de intensa polarización. Chávez, un exteniente coronel que había intentado un golpe de Estado en 1992, se presentó como el salvador de las mayorías excluidas y prometió una revolución que desmontaría a las viejas élites y a las instituciones tradicionales. A medida que Chávez afianzaba su poder mediante una nueva constitución y un discurso cada vez más agresivo hacia la disidencia y la propiedad privada, un grupo de venezolanos preocupados, entre ellos académicos, empresarios y profesionales, empezó a buscar mecanismos de resguardo democrático. Fue en ese contexto de creciente alarma institucional que María Corina Machado cofundó la organización Sumate en 2002. Sumate fue concebida no como un partido opositor, sino como una asociación civil no partidista, enfocada en promover la democracia, la participación ciudadana y la transparencia electoral. Su convicción era que la soberanía reposaba en el pueblo y que, si la ciudadanía se organizaba, podría frenar el avance del autoritarismo. Machado, al asumir la presidencia, se convirtió en el rostro público más visible y articulado de este movimiento. El trabajo inicial de Sumate fue principalmente pedagógico, dedicándose a formar a los ciudadanos sobre los mecanismos constitucionales que podían emplear para defender sus derechos políticos y vigilar el poder.
El objetivo central y más ambicioso de Sumate se concretó en el intento de activar el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Paradójicamente, esta figura de revocatoria presidencial estaba establecida en la Constitución Bolivariana de 1999, impulsada por el propio Chávez, y permitía al electorado poner fin al mandato presidencial a mitad de periodo. Sumate se convirtió en el eje de la recolección de firmas. Machado encabezó personalmente la movilización, coordinando a miles de voluntarios en todo el país bajo un sistema de auditoría estricto para contrarrestar la maquinaria estatal que intentaba entorpecer el proceso. La recolección de millones de firmas no solo evidenció la capacidad organizativa de Sumate, sino que también impulsó a Machado a la esfera pública nacional como una líder con una capacidad de convocatoria inédita fuera de las estructuras partidistas. La presión internacional y la movilización interna obligaron al gobierno a aceptar la realización del referéndum en agosto de 2004. Aunque el resultado oficial fue favorable a Chávez, la oposición y Sumate denunciaron diversas irregularidades, incluyendo la manipulación del registro electoral y el uso abierto de recursos estatales. Aún así, el efecto de Sumate fue enorme. Obligó al régimen a reconocer una disidencia organizada y demostró que existía una base importante del país dispuesta a desafiar de manera abierta la hegemonía bolivariana. El esfuerzo de Machado representó la primera gran confrontación cívica, a gran escala, contra el proyecto chavista. Sin embargo, el éxito de esa movilización ciudadana tuvo un costo altísimo para María Corina Machado. El gobierno chavista, en vez de aceptar la Contraloría Social, respondió con una dura judicialización de la política. El mismo mecanismo democrático que Sumate intentó activar se convirtió en el pretexto para acusar a Machado y a otros líderes de la organización de conspiración y traición a la patria. La Fiscalía General, controlada por el Estado, alegó que el financiamiento de Sumate, proveniente de organizaciones internacionales como la National Endowment for Democracy de Estados Unidos, constituía una injerencia extranjera orientada a desestabilizar al gobierno. El juicio posterior, conocido como el caso Sumate, se convirtió en un ejemplo emblemático del uso de la justicia como arma política en la naciente autocracia venezolana. Este proceso legal se extendió durante años, convirtiéndose en una amenaza permanente sobre Machado. Ese episodio marcó el fin de su etapa como simple líder cívica y la empujó de forma irreversible al centro del huracán político, transformándola, a ojos del régimen, no en una opositora legítima, sino en una enemiga interna del Estado. La persecución judicial desatada contra María Corina Machado por el caso Sumate marcó un punto de quiebre definitivo. La amenaza constante de cárcel, las restricciones para salir del país y la campaña de desprestigio orquestada por el Estado bolivariano evidenciaron que su etapa como simple observadora electoral había terminado. Su siguiente paso estratégico fue determinante. Si el poder la consideraba una enemiga, entonces recurriría a las herramientas electorales que aún quedaban para obtener la inmunidad y la plataforma que el activismo social ya no le proporcionaba. El boicot opositor a las elecciones parlamentarias de 2005 había dejado a la Asamblea Nacional totalmente en manos del chavismo, lo que derivó en una década de hegemonía legislativa. Machado, sin embargo, vio la necesidad de volver a las urnas. Tras consolidar su reputación como una figura firme y valiente, un activo en un momento en que muchos dirigentes opositores parecían cautelosos, decidió postularse a la Asamblea Nacional en 2010. Lo hizo en el circuito de Petare, en el estado Miranda, una de las zonas urbanas más complejas y populares de Venezuela, tradicionalmente considerada un bastión chavista. Ese acto de postulación en un entorno adverso simbolizó su intención de conectar con las bases populares, desmontando el discurso del régimen que la acusaba de representar únicamente a la élite. La elección de 2010 fue un hito para la oposición, que logró quebrar la hegemonía total del chavismo y obtener una minoría significativa. María Corina Machado no solo ganó su curul, sino que lo hizo con una votación importante. Ese triunfo la proyectó formalmente al poder legislativo, dándole la inmunidad parlamentaria que el régimen ignoraría más adelante y, sobre todo, una tribuna nacional e internacional desde la cual desafiar al gobierno de manera directa. Su ingreso a la Asamblea Nacional marcó el fin de la moderación y el comienzo de la confrontación sin filtros. Una vez instalada en el Parlamento, el estilo político de Machado contrastó con fuerza con el de muchos de sus colegas opositores. Ella no buscó la conciliación ni los pactos tácticos. Su enfoque fue directo, radical y profundamente ideológico.
Se dedicó a denunciar el autoritarismo, la corrupción desbordada y la erosión de las libertades civiles, usando una oratoria precisa y documentada, propia de su formación gerencial y jurídica. Su lenguaje no era el del político tradicional, sino el de una fiscal de la República, exponiendo el deterioro del Estado. Esa intransigencia ideológica le ganó tanto una base de seguidores leales que veían en ella la única voz sin temor, como críticos dentro de la propia oposición, que la consideraban demasiado extrema para los procesos de negociación. El momento que consolidó su imagen como la principal adversaria del chavismo ocurrió a comienzos de 2012, en el marco de un debate sobre la conducción de la política exterior y la creciente influencia de Cuba en los asuntos venezolanos. Machado protagonizó un choque verbal directo e icónico con el propio Hugo Chávez en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Chávez arremetió contra la organización Súmate y contra los sectores que, según él, conspiraban para desacreditar su proyecto político. Machado, tomando la palabra sin vacilar, se dirigió directamente al presidente con una frase que retumbaría en todo el país. Sus palabras quebraron el silencio del recinto y resonaron en un país que por entonces debatía intensamente sobre libertad, soberanía y derechos civiles. La respuesta de Chávez no se hizo esperar y llegó cargada de desprecio. Con un tono paternalista intentó minimizarla y descalificarla lanzando la frase que quedaría grabada en la memoria política venezolana: este intercambio fue mucho más que un simple debate parlamentario. Fue el choque de dos relatos irreconciliables. Por un lado, Chávez, el líder populista y militar que apelaba a las emociones y a la narrativa antiimperialista. Por el otro, Machado, la voz de la élite liberal que invocaba la soberanía, la eficiencia y el respeto a la Constitución. La confrontación la elevó a la categoría de mártir y heroína para el antichavismo, convirtiéndola en un blanco prioritario para el régimen. Tras este episodio y la victoria en la Asamblea Nacional, María Corina Machado se enfocó en la lucha por recuperar la vía electoral, participando activamente en la campaña presidencial de 2012 que enfrentó a Chávez con Enrique Capriles Radonsky. Sin embargo, en 2013, el escenario político venezolano vivió un terremoto. Hugo Chávez murió en marzo y Nicolás Maduro asumió el poder tras unas elecciones fuertemente cuestionadas. La desaparición de Chávez no significó una distensión, sino una profundización del autoritarismo y un deterioro acelerado de la economía bajo la nueva administración. La respuesta de Machado frente a la era Maduro fue la radicalización. Mientras otros sectores opositores defendían la unidad alrededor de un liderazgo más moderado, Machado afianzó su propia línea política: la intransigencia ante la dictadura. Su mensaje sostenía que el régimen de Maduro no era simplemente un gobierno con fallas, sino una estructura criminal que debía ser removida mediante la fuerza de la protesta ciudadana y la presión internacional. Este enfoque, que se convertiría en el eje de su estrategia de la salida, la diferenció del resto de la coalición opositora, que con frecuencia oscilaba entre la negociación y el abstencionismo. La consolidación de su estilo político, frontal, sin eufemismos y dispuesto a asumir costos personales, la transformó en una figura que el gobierno no podía tolerar. El régimen entendió que la inhabilitación cívica iniciada con el caso Súmate debía endurecerse. Al finalizar este periodo, Machado ya no era solo la presidenta de una ONG. Era la diputada más vigilada y detestada por el régimen, lista para convertirse en el centro de la próxima gran ola de protestas y en el símbolo de la disidencia total. La confrontación verbal con Chávez había sido apenas el preludio de la batalla por su escaño en el Parlamento y por la propia definición del sistema político venezolano, una batalla que estaba a punto de tornarse física e institucionalmente violenta. La llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, lejos de abrir una oportunidad de distensión política, profundizó el giro autoritario del chavismo.
Maduro heredó no solo el aparato estatal, sino también graves deficiencias estructurales que, sumadas a la caída de los precios del petróleo y la mala gestión, precipitaron la economía venezolana hacia un colapso terminal. El resultado fue una crisis humanitaria marcada por la escasez severa de alimentos, medicinas y bienes esenciales, creando un clima de desesperación generalizada que ya no podía sostenerse únicamente con retórica política. Este escenario de derrumbe económico y social fue el detonante que encendió la mecha del movimiento de protestas conocido como la Salida a comienzos de 2014. María Corina Machado emergió como una de las principales voces e impulsoras de este movimiento, junto a Leopoldo López y Antonio Ledesma. La premisa era clara: si las tácticas electorales y el diálogo intermitente habían fracasado en frenar el avance autoritario y el deterioro social, era necesario cambiar de estrategia. Machado argumentó con firmeza que la vía electoral estaba totalmente comprometida y controlada por el régimen, por lo que la única alternativa viable era sostener una presión constante en las calles para forzar la renuncia de Nicolás Maduro y convocar elecciones libres. Machado veía en la moderación una forma de rendición. Para ella, la dignidad y el ideal democrático exigían una confrontación sin medias tintas. El costo de esa audacia fue personal e institucional. La respuesta del régimen a las protestas de 2014 fue una represión brutal, utilizando tanto fuerzas de seguridad del Estado como grupos armados irregulares, conocidos como colectivos, para aplastar la disidencia. Decenas de manifestantes murieron y miles fueron detenidos. En este ambiente de violencia desatada, el gobierno buscó silenciar a Machado no solo mediante la represión callejera, sino también destruyendo su carrera política formal. El pretexto para su destitución ilegal llegó en marzo de 2014. María Corina Machado aceptó la invitación del gobierno de Panamá para asistir a una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Su intención era usar la plataforma internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos y el quiebre constitucional que se desarrollaban en Venezuela. A pesar de que el gobierno venezolano le había negado la salida del país y retenido su pasaporte, Machado viajó utilizando credenciales diplomáticas. Una vez que tomó la palabra ante la OEA, la respuesta del gobierno de Maduro fue inmediata y contundente. El entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaró públicamente que este acto, supuestamente aceptar un cargo de representación de otro gobierno, constituía una violación a la Constitución y, por tanto, implicaba la pérdida inmediata de su inmunidad parlamentaria y de su cargo como diputada. La destitución de Machado fue un hecho que ejemplificó el desmontaje de la legalidad en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia, que ya operaba como un brazo legal del Ejecutivo, se apresuró a ratificar la decisión de la Asamblea Nacional sin respetar el debido proceso constitucional. Este quiebre institucional marcó la expulsión efectiva de Machado de las estructuras formales del poder legislativo, obligándola a trasladar su lucha por completo al terreno del activismo civil y la diplomacia internacional. Esta acción, lejos de silenciarla, la elevó al estatus de líder de la resistencia extraparlamentaria, confirmando en la mente de sus seguidores que el régimen actuaba al margen de la ley. A partir de su destitución, la estrategia política de Machado se consolidó en dos frentes de acción conectados que definirían su lucha hasta hoy. Primero, la presión internacional y el desafío global. Machado se convirtió en una incansable vocera de la crisis, recorriendo capitales en América y Europa. Su objetivo era construir una coalición global que impusiera costos reales al régimen bolivariano, insistiendo en la necesidad de sanciones selectivas, el aislamiento diplomático y la activación de mecanismos legales internacionales para acusar a los jerarcas del régimen de crímenes de lesa humanidad. Su lema de toda la ficha al piso, una clara analogía de apostar el todo por el todo, se consolidó como un rechazo absoluto a cualquier tipo de coexistencia o tregua con el régimen, sosteniendo que la única vía de salida era la remoción total y coordinada de la dictadura. El segundo frente fue el activismo territorial bajo asedio. En el plano interno, el gobierno intensificó la represión y la persecución. La militancia de Machado, articulada a través de su partido 20 Venezuela, se dedicó a mantener viva la llama de la protesta en las calles y en las bases populares. Machado continuó recorriendo el país, organizando actos públicos que eran sistemáticamente hostigados y atacados por colectivos y fuerzas de seguridad. Sus eventos eran interrumpidos.
Ella misma fue agredida físicamente en varias ocasiones y las amenazas de prisión se convirtieron en un telón de fondo constante de su vida pública. El punto más alto de esta demolición institucional llegó entre 2015 y 2017. A pesar de la victoria contundente de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, que le otorgó el control de la Asamblea Nacional, el régimen de Maduro respondió utilizando al Tribunal Supremo de Justicia para anular de manera sistemática cada ley y cada decisión de la AN, vaciando de contenido la voluntad popular expresada en las urnas. La situación se agravó aún más con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, un movimiento totalmente ilegítimo cuyo objetivo era desmantelar la Asamblea Nacional electa democráticamente y reescribir la Constitución para garantizar la permanencia del régimen chavista. Machado se opuso con firmeza a cualquier forma de participación o reconocimiento de este fraude constituyente y llamó a la sociedad a desconocer la maniobra en las calles. Ese periodo de 2017 vio el aumento de protestas que paralizaron el país durante meses y fueron respondidas con una brutalidad militar sin precedentes. La postura de Machado se endureció y su visión se volvió más polarizante. Para ella, las palabras diálogo o negociación con el régimen se habían convertido en sinónimo de rendición y prolongación del sufrimiento nacional. Su negativa a buscar salidas intermedias, manteniendo un foco innegociable en el cese total del régimen, la consolidó como la líder de la disidencia más radical y, al mismo tiempo, como la voz de un amplio sector que se sentía traicionado por la comunidad internacional y por las tácticas zigzagueantes de la oposición. Al cerrar este periodo, María Corina Machado era una figura completamente inhabilitada de forma extrajudicial, expulsada del Parlamento y viviendo bajo un hostigamiento constante. Paradójicamente, fue ese mismo asedio y esa sistemática anulación por parte del Estado lo que forjó su imagen de líder de una resistencia estoica e incorruptible. El periodo comprendido entre 2018 y 2022 representó quizá la etapa de mayor sombra y desafío para la resistencia democrática en Venezuela y, por ende, para el liderazgo de María Corina Machado. Tras el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y la represión posterior, el régimen de Nicolás Maduro logró imponer un control férreo sobre el espacio político interno. El agotamiento, la desmovilización y una crisis económica sin precedentes se combinaron para generar la diáspora más grande y acelerada en la historia moderna de América Latina, con millones de venezolanos abandonando el país. Este éxodo masivo, aunque trágico, beneficiaba indirectamente al régimen al exportar la disidencia y la frustración. En este contexto de aislamiento y desesperanza, el papel de Machado pasó de ser la líder de la confrontación callejera a la guardiana de la verdad institucional y el emblema de la intransigencia. Ella se negó a suavizar su mensaje o a participar en procesos electorales que consideraba fraudes consolidados. Su partido 20 Venezuela mantuvo una línea dura, rechazando activamente participar en las elecciones presidenciales de 2018, ampliamente desconocidas por la comunidad internacional, y en las elecciones legislativas de 2020. Esta decisión la colocó en minoría dentro de la propia oposición, donde algunos sectores seguían buscando salidas negociadas o participación para no perder espacios mínimos. Para Machado, participar en esos términos significaba legitimar a la dictadura, una traición a la sangre derramada en las protestas de años anteriores. Su postura de toda la ficha al piso se mantuvo firme, incluso cuando el liderazgo opositor se concentró temporalmente en torno a Juan Guaidó y el gobierno interino a partir de enero de 2019. Si bien Machado reconoció a Guaidó como presidente legítimo de la Asamblea Nacional de 2015, fue una de las voces más críticas de la estrategia del interinato, argumentando que no estaba siendo lo suficientemente contundente en activar la presión internacional y que se había desviado hacia un camino de negociaciones estériles con el régimen. La vida de María Corina Machado en este periodo se enfocó en el activismo territorial pese a la inhabilitación física. Oficialmente inhabilitada y sin posibilidad de ejercer cargos públicos ni postularse a elecciones, el régimen de Maduro endureció las tácticas de hostigamiento. Esto se evidenciaba en la vigilancia policial permanente, las amenazas directas contra sus colaboradores y la violencia ejercida por colectivos paramilitares para sabotear sus actos públicos. Recorrer el país se convirtió en un desafío cotidiano. Sus concentraciones eran con frecuencia interrumpidas. Las carreteras eran bloqueadas para impedir su avance y sus equipos de apoyo eran detenidos e intimidados. Sin embargo,
Esa constancia la convirtió en una figura que, a diferencia de otros dirigentes que optaron por el exilio o la semiclandestinidad urbana, se mantuvo visible y activa en los rincones más apartados del territorio venezolano. Esta etapa de resistencia territorial fue clave para su resurgimiento político. Al visitar pueblos y ciudades aisladas, Machado no solo denunciaba al régimen, sino que también conectaba con la frustración de la Venezuela profunda. Fue testigo directo del colapso de los servicios públicos, la dolarización informal y el desmantelamiento de la industria petrolera. Su discurso, antes centrado únicamente en la libertad política, se combinó con la denuncia de la pobreza y la exigencia de un giro económico radical basado en la propiedad privada y la iniciativa individual, en claro contraste con el socialismo del siglo XXI promovido por el chavismo. Su mensaje se simplificó y ganó fuerza: libertad y prosperidad van de la mano. La insistencia de Machado en la vía de la fuerza moral y el rechazo a la negociación le permitió conservar una base de apoyo leal, que la veía como la única líder que no había sido comprada ni cooptada por las estrategias de diálogo del régimen. El periodo de 2018 a 2022 también estuvo atravesado por la fractura de la oposición. Las negociaciones intermitentes en Oslo, Barbados y México, con participación de otros dirigentes de la plataforma unitaria, provocaron profundas divisiones. Machado y 20 Venezuela se mantuvieron de forma sistemática al margen de esos procesos, sosteniendo que negociar con una dictadura sin presión real solo le daba oxígeno y tiempo al régimen. En este silencio relativo de la política venezolana, cuando la atención internacional se había desplazado y el COVID-19 impuso un confinamiento global, María Corina Machado logró lo más difícil: conservar su vigencia sin recurrir a elecciones ni a cargos públicos. Su perseverancia, vista por algunos como obstinación y por sus seguidores como valentía, la posicionó como la líder natural para capitalizar la próxima ola de descontento. Su mensaje de intransigencia frente a la dictadura pasó de ser un lema minoritario a convertirse en el sentimiento predominante de una sociedad que ya no creía en las promesas de diálogo. Tras años de aislamiento, desmovilización y la constante sombra de la diáspora, 2023 marcó un renacer espectacular de la oposición venezolana, un fenómeno impulsado de manera innegable por la candidatura de María Corina Machado. El hartazgo ciudadano con las tácticas de la oposición tradicional y la frustración ante la inacción internacional crearon un vacío de liderazgo que ella, con su mensaje de firmeza moral, estaba perfectamente ubicada para llenar. Su constancia territorial, sostenida durante los años más duros del chavismo, se tradujo de pronto en una ola de respaldo popular masivo. El escenario de su triunfo fueron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023, organizadas por la oposición para elegir un candidato único que enfrentara a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales. Desde el inicio, la postulación de Machado se distinguió por su carácter disruptivo. No solo competía contra sus rivales dentro de la oposición, también desafiaba el marco completo de la política tradicional. Su discurso se centró en la necesidad de ganar para desalojar a la dictadura, rechazando cualquier forma de convivencia o negociación que no garantizara la salida total del régimen y una transparencia electoral plena. Este mensaje conectó profundamente con la base votante que exigía determinación. El proceso de primaria celebrado el 22 de octubre de 2023 se convirtió en un evento político de dimensión histórica. Pese a los obstáculos logísticos, la falta de apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, CNE, que obligó a la oposición a organizar el proceso de forma autogestionada, y el boicot activo del régimen, que incluyó amenazas e intimidación, la participación superó todas las expectativas. Más de 2,4 millones de venezolanos votaron, una cifra que evidenció el deseo de cambio y la confianza en Machado. La victoria de María Corina Machado fue contundente. Obtuvo cerca del 93% de los votos emitidos. Este resultado no fue solo un triunfo interno, fue una nueva legitimación democrática. La votación mostró que Machado había logrado unir a diversas facciones opositoras bajo su liderazgo y, más importante aún, había reconectado a la clase política con una ciudadanía que se sentía históricamente abandonada. La magnitud del resultado le otorgó una legitimidad popular incuestionable, convirtiéndola en la candidata presidencial, de facto, de la mayoría opositora. La respuesta del régimen bolivariano ante este fenómeno fue la previsible intensificación del cerco legal, dejando claro que su objetivo no era permitir la democracia, sino evitar a toda costa una competencia real.
Aunque Machado ya había sido inhabilitada de manera ilegal en 2015, el Tribunal Supremo de Justicia utilizó el marco del Acuerdo de Barbados, un pacto de negociación entre el régimen y la oposición para revisar la situación de varios dirigentes. En una farsa legal a finales de enero de 2024, el TSJ ratificó la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años, acusándola de supuesta corrupción y de pedir sanciones internacionales, sin presentar pruebas ni garantizarle el derecho a la defensa. El reto para Machado, por lo tanto, cambió de naturaleza. Su lucha ya no era por ganar la nominación, sino por exigir el respeto a la legitimidad que ya había conquistado. Su estrategia se concentró en sostener la presión popular y territorial, negándose tajantemente a nombrar un sucesor o a ceder su liderazgo, con el argumento de que hacerlo equivaldría a validar el poder del régimen de escoger a su oponente. A pesar de las amenazas directas, la detención y el hostigamiento contra sus colaboradores más cercanos, incluidos miembros clave de su equipo de campaña y de 20 Venezuela, Machado intensificó sus recorridos por el país. Cada estado y cada municipio que visita se convierte en un acto de desafío al poder central. Al no poder usar aviones ni carreteras principales, a menudo bloqueadas por el gobierno, se ve obligada a desplazarse por rutas alternas, a pie o en vehículos improvisados. Una épica que refleja el sacrificio cotidiano de la gente común en Venezuela. Su mensaje se ha ampliado y depurado. Ya no solo habla de libertad y democracia, sino también de la responsabilidad histórica de la comunidad internacional de no avalar un proceso electoral fraudulento. Su plataforma se articula en torno a la necesidad de una transición ordenada, una recuperación económica basada en la libre empresa y el cierre definitivo del modelo socialista. El fenómeno electoral que encarna trasciende la política partidista, simboliza la última gran esperanza de un cambio real para millones de venezolanos. El liderazgo de María Corina Machado en este periodo se define por una valentía estoica y una unidad forzada. Ha logrado unificar a la oposición bajo una misma bandera, pero lo ha hecho desde la trinchera, negándose a entrar en el juego de la dictadura. Su figura se ha convertido en un reflejo de la dignidad nacional. Es la líder que, pese a estar ilegalmente inhabilitada, mantiene una popularidad que la vuelve imbatible en las urnas. La lucha actual de Machado ya no es por un cargo, sino por el principio esencial de la soberanía popular, el derecho del pueblo a elegir libremente a su líder. La culminación de la trayectoria política de María Corina Machado se mide no por los cargos que ocupó, sino por el reconocimiento moral que su resistencia ha generado a nivel global. Tras años de ser despojada de su inmunidad parlamentaria, hostigada legalmente e inhabilitada de forma sistemática por un régimen que temía su popularidad, su lucha alcanzó el cenit del reconocimiento internacional. La confirmación del Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado, cuya ceremonia de entrega se celebra el 10 de diciembre, ha transformado su inhabilitación en el argumento más poderoso. El premio no es solo un galardón a una líder. Es una condena inequívoca de la comunidad internacional al sistema político que intentó silenciarla. La decisión del Comité Nobel de otorgarle el premio fue un reconocimiento directo a la persistencia no violenta de su causa, a la defensa firme de los derechos humanos y, fundamentalmente, a su papel como emblema de la resistencia en un contexto de colapso autoritario. El premio respalda su estrategia de intransigencia, mostrando que la presión moral y la negativa a capitular finalmente resuenan más allá de las fronteras nacionales. La ceremonia del Nobel, en este contexto, no es solo un evento protocolario, sino un acto político de resistencia que obliga al mundo a mirar a Venezuela y a reconocer la ilegitimidad del poder que intentó sofocarla. El legado de Machado, sin embargo, debe analizarse desde el prisma de los costos de su liderazgo. A diferencia de muchos otros políticos que apostaron por la coexistencia o el exilio, Machado encarna la figura del sacrificio total. Renunció a la comodidad y a la seguridad, eligiendo vivir bajo amenaza permanente dentro del territorio venezolano. Ese sacrificio le ha permitido sostener una conexión emocional difícil de reemplazar con una ciudadanía que ve en ella la encarnación de su propia frustración y esperanza. No obstante, su inflexibilidad también le ha valido críticas, incluso dentro de la oposición, por su negativa a participar en procesos electorales que consideraba fraudes consolidados. Para sus seguidores, su postura es la única éticamente defendible, pues cualquier otra opción implicaría legitimar a la dictadura. Para sus detractores, su rigidez pudo haber dificultado acuerdos mínimos que habrían aliviado la crisis humanitaria o abierto pequeñas grietas en el sistema.
Pero el premio Nobel, al respaldar la moralidad de su lucha, parece inclinar la balanza hacia la reivindicación de su estrategia. Machado comenzó como ingeniera, se convirtió en líder cívica, luego en diputada enfrentada a Chávez y, finalmente, en la líder inhabilitada que, pese a no ocupar ningún cargo formal, posee la mayor legitimidad popular. Ha demostrado que, en un contexto autoritario, la legitimidad moral y la conexión territorial pueden ser más fuertes que las estructuras formales del poder. El desafío actual de Machado es enorme. Su lucha no solo representa la resistencia interna, también se ha convertido en un espejo para otros movimientos cívicos en el mundo que enfrentan regímenes autoritarios que usan la legalidad como arma. Es la prueba de que la fuerza de las convicciones y la resiliencia pueden desafiar incluso a los aparatos de represión más sofisticados. La historia de María Corina Machado culmina con la pregunta sobre el costo final de la libertad. Ella ha obtenido el máximo reconocimiento internacional por su lucha, pero ¿es el Premio Nobel de la Paz suficiente para doblegar a un régimen que se niega a ceder el poder? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás las historias de figuras que, como María Corina Machado, han moldeado el rumbo de la historia. Nos vemos en la próxima.